Ahora tocaba los Beatles. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estás, Fernandito? Porque ya era un pendiente. Porque hemos hablado de todo, pero no hemos hablado de lo que más nos gusta. Es Porque un los Beatles, pendiente sí, que sí, sí, un pendiente. probablemente nos vaya a ocupar más de una vez, ¿no? Sí, 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 porque han sido un referente, o sea, de todo, un poco, y Ya, son unos clásicos, a pesar de que también hay gente que los odia, ¿no? Porque también he escuchado, sí, no, qué horrible, que escucho los Beatles y ay, de repente los salseros, no sé, pero hay gente que no, los odia. hay gente que los odia, hay gente que dice que en verdad nunca los han escuchado, hay gente que dice que no tienen nada especial. Y te voy a decir, pues hermano, es como decir que seas Claro, cristiano o no, Jesucristo transformó el mundo. O sea, sí, sí, no hay tu tía, o sea, no jodas. claro, para gustos y colores, pero no han escrito, pero es interesante todo el efecto que causa, ¿no? Porque estas pasiones de todo sentido, porque los considera muy clásicos, pero como suena un tanto, o sea, no los puedes descartar de la música, ¿no? Porque o sea, Es, mucha música ha nacido de ahí. claro, uno de los grandes problemas de clásicos en todo género, ¿no? En clásicos como los Beatles, es que estamos demasiado acostumbrados a lo que ellos hicieron, entonces lo que se pierde es la novedad que supuso eh, la, su aparición. O sea, Claro. nosotros estamos tan acostumbrados al formato del grupo de rock que lo damos como una cosa ya establecida. Esa huevada no existía antes de los Beatles. O Claro, sea, o sea, en un paralelo ahorita es como que alguien saque una música que jamás has escuchado y ¡boom! Empieza a pegar y revienta, algo así, ¿no? O sea, y unos mira, acordes distintos o algo así. totalmente, y mira como lo veo yo, mira qué transformacionales fueron los Beatles, que incluso ahora, con todas las transformaciones tecnológicas que existen y con lo distinta que es la música, eso no existiría si no hubiera sido por ellos. O sea, ahora estamos con la cuestión de la música electrónica, estamos con la cuestión de los ritmos afrocaribeños mezclados con esto y con lo otro, pero ahí dice Nicolás que se conecta. Ya. Pero sin los Beatles, nada de eso hubiera sido posible. Nada. Tanto así, tanto Sí. así. O sea, porque ellos incursionaron, o sea, fueron los pioneros de todas esas derivaciones del rock o bueno, no sé, de las tendencias que hay ahora. ¿Tú crees que tanto así? Un Sí, grupo de hace no, 40 años o no 50. lo creo, lo sé. Tranquilo, tranquilo. Tranquilo, no son 40, Vitelólogo. son 60 años. 60, ¿verdad? 60 años. El Que asunto también es que, el el tiempo asunto, pasa, compadre. el Te veo asunto, re viejo. sí, el asunto es ¿no? El rock and roll empieza, tiene, ¿cuántos son? Tiene como 3 años, 3 años, ¿no? De mucha Ya. intensidad. Y de ahí, como todas las olas comerciales, la huevada se tranquiliza, se baja mucho. Claro. Elvis se va de servicio militar, ese es un parteaguas en la cultura Así del es. rock, ¿no? Claro. Se domestica, se va y cuando regresa como un chico bueno que empieza a hacer una carrera más pop. Ah, sí, o Porque sea, yo no sabía ese cambio, ¿eh? ¿Realmente sucedió? O sí, sea, el servicio militar lo cambia esos 2 años. Bueno, sí, obviamente es un cambio radical en tu vida porque pasas de una rutina normalita o relajada a una claro, cosa mucho más estricta, ¿no? Pero tanto así claro. te cambia la mentalidad como para componer y cantar y tu estilo. Sí, porque no nos podemos olvidar de que Elvis es el artista, pero el coronel Sanders, ¿el coronel Sanders era? No, el coronel Sanders es el Kentucky Fried Chicken. Es el Kentucky, Este, sí. a ver, Y el sargento Sanders era el de combate. sí, claro. No, el manager de Elvis, Sí, El coronel ya. Parker, Ujú. es el que básicamente controló su carrera durante toda su vida porque Elvis quería eso, ¿no? Ya. Y Ajá. el pata se iba pues a lo seguro. Entonces ahí empezaron las películas, el sonido más pop y toda esa vaina. Todavía era Claro. bueno, pero ya no era pues el impacto ese de un pata
Claro, el disruptor, Elvis de Pelvis y toda esa cosa. Claro, ya no, eso ya se había bajado. Entonces lo que empieza a suceder es que las discográficas empiezan a votar estrellas pop de un solo nombre, ¿no? Claro. O fulano de tal y los estos, mengano y los otros. Y el sonido es... Hay algunas personas que siguen ahí empujando por el sonido del rock, pero la cosa se disuelve y se convierte en una cosa muy pop. Y ahí vienen los Beatles. Y ahí Sí, está claro. acá Habla, Nico. José Manuel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Acá estamos, bueno, estamos en pleno podcast, ahí, Sí, y te presento porque Nico, disculpen no te el preocupes, salto Nico. así un poquito después, pero bueno, acá estamos. Yo No, no no te tenía preocupes. nada de fea. Yo dije, ya No, Sí. Es muy latino cancelar. nunca se cancela. Tarde sí, pero cancelado no. Ok, bien. Bueno, acá estamos Y ahora con sí los Nico, escucho mejor. Nico Ok. Mindró, vitelólogo, pero conocidísimo desde el colegio, ¿no? También pata de mi promo, muy querido, porque Nico, no te veía hace años, compadre. Sí, el otro día estaba tratando de acordarme cuánto tiempo ha pasado desde que, porque a Fernando yo lo he visto, pero Claro. a ti, José Manuel, no te veo, creo que desde el 87, desde que salimos del colegio. Desde que salimos del O sea, colegio, compadre. sé de Y- ti porque entraste a la Marina y no sé qué, pero después te perdí el rastro, ¿no? Sí. No, igual contigo, compadre, pero qué gusto, ¿eh? Qué gusto. Y sobre todo, Nosotros, qué gusto tenerte aquí. nosotros tres nos Igualmente. conocimos en el 77 y estuvimos en Exacto, la misma clase durante exacto. 4 años. Y luego contigo, José Manuel, hemos estado juntos hasta tercero de media. Claro. Increíble, ¿cómo lo soportaste tanto tiempo? Qué bestia, ¿no? Bueno, No, es que no también aportaba plaje y copiaba de él Bueno, siempre, ¿no? Entonces, bueno, eso tenía un atenúa un propósito. poco. Yo Tenía no un era el que propósito. había que soportar. Acuérdense que el que había que soportar era Ricardo Montoya. ¿No? Ricardo Montoya. Sí. El Ah, loco bueno. Montoya. Es loco. El loco, Hay que el loco, distinguir el cuál de loco. los dos, ¿no es cierto? Claro. Sí. Bueno, vamos a volver a lo que estaba diciendo. Sí. Ok, a ver, habla Bueno, y yo veo en qué entonces, puedo aportar ahí. en los más o menos entre el 60 y el 62, la gente considera que el rock and roll está muerto, ¿no? Ya, pero el efecto Elvis muere más o menos, ¿en qué momento entra al servicio militar? Elvis, Aprox, no, tampoco te voy a pedir la fecha exacta, pero... Muy buena pregunta. el 60, creo. Sí, ¿no? Sí. Es antes de que los Beatles Sí, empezaran su carrera, claro. ¿no? O sea, Elvis, no, entró al ejército en el 58. Ya, claro. bueno, O sea, estuvo 2 años, del 58 al 60. O sea, no es un año, son 2. Claro, 2 años sin la música que él venía pues de ahí arrasando con todo, ¿no? Claro. Y entonces la cosa medio que muere, no porque muera la música, y esa es la cuestión, sino porque muere el impacto popular, ¿no? Entonces claro. empiezan a aparecer los cantantes pop, ¿no? Tipo Bobby B, tipo, madre, ahorita no me acuerdo. Porque Polanca. ¿Ah? ¿Polanca? Polanca es Polanca, exacto, Polanca, Bobby B, ¿cómo se llama el que canta Calendar Girl? Bueno, A ese ver, nunca, no sé. Neil Bueno, sí. Sedaka. Neil Sedaka. Nilce, de esa gente, para su diablo. Qué gente bacán, o sea, Sí, para la bien. época, claro, sí, chévere, Claro, tiene ritmo. pero no es rock and roll, pues. No es rock and roll. Claro, no lo es. Entonces, Ahora, como dato curioso, hay unos chibolos ahora, los de, a ver, ¿cómo se llama el grupo este coreano? BTS. sí, Les han perdonado el servicio militar porque ganan tanto billete y aportan tanto al fisco de Corea que les han dicho, claro. no, flaco, no, tú sigue cantando nomás, hermanito. Sigue nomás. Sí, claro. continúa nomás, porque es fuerte, ¿no? En cambio, en los Estados Unidos, pues es una ley, o sea, que ahí entra, o sí. Bueno, a menos que seas, ¿cómo de conciencia? ¿Cómo se llama? Objetor de conciencia, eso. A ti te han dicho, tú eres sujetor, ¿no, Fernando? No tuve que ser. Bueno, Entonces el sí. asunto es que Elvis se transforma, además durante su servicio militar muere su madre, o sea, pasan un montón de cosas, ¿no? Claro. Entonces, cuando él regresa, él apunta a una audiencia mayor y empieza a cantar más baladas y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces,
es como que toda la rebeldía del rock and roll está ahí como que en nada, ¿no? Y la gente Claro. sigue, pues. Entonces, esto es lo loco. Un sitio alejado, ¿no? Los backwaters de una Sí. potencia en declive, ¿no? Liverpool, ahí hay unos chibolos que están escuchando rock and roll, que son chibolos cool, ¿no? Que encuentran estos discos con cierta facilidad porque Liverpool es un puerto. Claro. Y estos patas empiezan a escuchar esta vaina y les gusta y empiezan a tocar, empiezan a huevear y además tienen una manera de ver las cosas que es rebelde, ¿no? O sea, hay un ingrediente de rebeldía ahí. Y lo loco de eso es que estos patas, además, cuando empiezan a tratar de hacerse una carrera, deciden que no va a haber líder. O sea, el líder es John Lennon. Siempre fue. John Lennon forma el grupo y todo, pero ellos deciden, John Lennon decide, básicamente. Cuando les preguntan, creo que para una de sus actuaciones, bueno, ¿cuál es el nombre del grupo? Ellos nunca dicen fulano de tal y los tales. No, ellos siempre dicen... Era la usanza, ¿no es cierto? Exacto, eso era lo que todo el mundo hacía. Y ellos dicen no. Y eso les trajo problemas al principio, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando ellos van a EMI, al sello discográfico, a Parlophone, la gente, o sea, casi no la hacen ahí, ¿eh? Y una de las razones era porque, sí, pues, pero estos huevones no los vamos a poder vender. ¿Quién es la cara? ¿Quién es el rostro? Ya por ahí, alucina que eso transformó la industria porque después, lo que va a venir después de los Beatles es grupos con nombre de grupos sin nombre de persona, ¿no? Claro, no hay un frontman necesariamente. Animals, los Kings, todo Claro. eso, ¿no? Eso por un lado. Y por el otro lado, lo que estos patas están haciendo es recuperar la música americana desde Inglaterra, haciéndola como fans. O sea, en los Estados Unidos es como más complicado el asunto, porque esta es música de negros, la vamos a hacer así, así, vamos a blanquearla. Ellos querían sonar tan auténticos como fuera posible y no tenían el peso ese de la cuestión de la raza, ¿no? Y el ataque de los huevones es increíble, o sea, hay una agresividad, incluso en sus primeras canciones, que es lo que los hace diferentes de todos los grupos, porque en Liverpool había una escena bien activa de rock and roll, ¿eh? Y todo el mundo decía, ¿por qué? Si esa vaina ya pasó, imagínate. Claro. Entonces, por ahí ya empieza, y ya después podemos ponernos a hablar de lo demás, pero desde el principio ellos transformaron, o sea, por ellos se transformó toda la escena, pues, ¿no? ¿Y por qué creen que pega tan rápido los Beatles? Porque es como una chispa que ¡puf! Y los incendia a todos, al menos en Inglaterra, ¿no? Y luego allá a Estados Unidos. Pero ¿por qué pega tanto ahí? O sea, ese tipo de música. A ver, Nico. A ver, bueno, definitivamente es difícil hacer hincapié en un aspecto solamente, ¿no es cierto? Pero el hecho es que, o sea, es importante también recalcar que ellos van a Hamburgo, ¿no es cierto? Van a Hamburgo Ah, y claro. se foguean ahí bastante, porque ahí, o sea, digamos, las horas de práctica muy famosas que la gente suele decir es, ¿y dónde estudiaron, dónde se prepararon? Fueron ahí en Hamburgo, ¿no? Entonces, el hecho importante es, ellos regresan y regresan no como necesariamente como extranjeros, pero digamos, regresan casi como novedad, ¿no es cierto? O sea, no es que estuvieron en Liverpool todo el tiempo, sino que ese break, digamos, trae un poquito de un fresh air, de una brisa, ¿no? Una brisa Claro. de novedad, ¿no? Regresan y empiezan y digamos, vienen como a cambiar un poco la onda que venía sonando en Liverpool, ¿no es cierto? Pero incluso esa misma onda no fue suficiente como para ellos para poder saltar. Ellos sabían que tenían que ir a un sitio más grande que Liverpool para poder despegar, ¿no es cierto? O sea, Claro. que si se quedaban en Liverpool, se quedaban con todos los otros grupos que estaban por ahí, ¿no es cierto? O sea, que habían nacido. Y es bacán que digas eso porque se sabe, o sea, es parte de la historia, ¿no? Que ellos ya en un momento de tal éxito en Liverpool que casi se rompe el grupo. Porque no tienen, ¿sí? ¿Tanto? sí, porque no tienen más a dónde ir. O sea, es como que Ya, ya claro. no hay novedad, no hay sitios. Y estos patas
Tocaste en todos los tonos chicha que podías y ya no te contratan Claro, más. claro. 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 Y el asunto es que estos patas se entrenaron ahí, como dice Nico, en Hamburgo se entrenaron para tocar 8 horas al ¡Hala! día sin parar. Ah, ya. Exacto. Aguanta, mira, antes de que estamos en Hamburgo. Escuchen. En alemán. En alemán. Exacto. Bueno, el hecho de que grabaron en esas versiones fue justamente para poder, digamos, aprovechar ese mercado Claro. en el cual ellos todavía estaban conectados de cierta forma, ¿no es cierto? Porque eso es al año siguiente, digamos que ellos regresan de Hamburgo, entonces todavía había Pero era tan importante tocar en Hamburgo, o en Hamburgo era como un conservatorio, pues, artesanal, y ahí todos se Yo creo que era forjaban más eso, ¿no es cierto? Yo creo que era más un asunto así, un poco más informal. No era que la cosa era tan, digamos, delineada como para decir, oye, todo el mundo está yendo a Hamburgo, vamos a prepararnos allá y después regresamos, y no era, pongamos, hasta donde yo tengo entendido, ¿no? Que les pasaron la voz o alguien se enteró. Incluso creo que a ver, no sé. Pero en si Hamburgo estaban con el baterista anterior, ¿no? ¿Con Pete Best o no? Sí. O ya estaban con Pete Best. Sí. A Ahí ver, creo que decide quitarse, creo, ¿no? Se enamora una flaca, creo. no, lo chotearon. Esa es una telenovela. Sí. Sí, pues, sí. No, de hecho, yo creo que, a ver, Fernando, por ahí que me puede corregir esto, porque no estoy muy seguro cómo es la historia, pero me parece que ellos van a Hamburgo porque el que era el original bajista, que no era Paul McCartney, sino era un amigo de John Lennon, que se llama Stu Sutcliffe, exacto. Él, no sé si consigue una beca o algo para estudiar o para hacer algo en Hamburgo, y por él es que se van a Hamburgo, porque incluso él, este compadrito, conoce a una chica que es la que le hace los peinados Beatle y les toma fotografías, que son las famosas fotos de esa época. Exacto. Entonces, originalmente creo que ellos ni siquiera es que van porque todos los grupos están yendo de Liverpool hacia Hamburgo, sino que es por este contacto, ¿no es cierto? Que es un contacto que no es musical, sino porque el muchacho era pintor, me parece, o algo así. Entonces Era pintor. Entonces, eso es una excusa, digamos, ni siquiera musical, sino era artística. Bueno, ahí lo que yo recuerdo es que ellos van a Hamburgo y ahí, como Stu era pintor, y cuando están allá por lo de la música, él empieza a ver oportunidades y decide quedarse porque se enamoró, pues, ¿no? Claro. Incluso todos regresan a Liverpool y él les da la noticia de que no, que él se queda, ¿no? Se queda, este muchacho se queda en Hamburgo, y ahí viene ahí el conflicto de, ay, ¿quién va a ser el bajista ahora? Y de hecho hay algunas grabaciones donde, yo no sé si ustedes las han escuchado, donde sales tú tocando el bajo, que es muy primitivo y suena muy mal, pero hay registro, digamos, de esos momentos, ¿no? De cuando él era el bajista, digamos. O sea, ¿los Beatles en algún momento fue de 5 o siempre fue de 4? Eran 5. Bueno, el asunto es que Stu era el bajista, estaban los 3 que eran el core, el centro del grupo, que son John, George y Paul. Y Paul. Y con la cuestión del baterista era que ellos siempre sufrieron en esa época de no tener un baterista estable. Incluso en Hamburgo, no sé si conocen a Ringo en Hamburgo o lo conocían de Liverpool, pero Ringo tocó batería en Hamburgo para ellos también. Y se hacen bien patas en Hamburgo, ya se conocían. Claro. Y de hecho me parece que hay una grabación de los Beatles en Hamburgo con Ringo ya. O sea, que es uno de esos bootlegs que están por ahí, ¿no? Que bueno, que es siempre interesante escuchar, porque ya se escucha un sonido más Beatle en esa época, ¿no? Y definitivamente no sé si tú comparas así lado a lado las grabaciones con Ringo y con Pete Best de esa época, te puedes dar cuenta que el estilo de tocar la batería es completamente distinto, ¿no? Y bueno, se regresan a Liverpool, y de ahí, un poco retomando lo que ya veníamos diciendo, se dan cuenta de que si se quedan en Liverpool se van a estancar, y bueno, querían salir de ahí, digamos, ¿no? Entonces, el siguiente lugar era Londres, ¿no? Obviamente porque era la ciudad más cercana. Claro, la capital y todo, y ahí se movía pues todo el comercio y el mercado de la música estaba ahí, ¿no?
Pero, Claro. ¿y quién los sale, o cómo salen de Liverpool? Que ahí entra Brian Epstein, creo que era el representante, ¿o Brian cómo Epstein funciona? es el que salva todo. Brian Epstein Ya. la historia es interesante. Que no nos vamos, o sea, no me voy a poner a hablar de detalles ahorita porque nos consumiría todo el tiempo, pero el gran Bueno, arco el es tiempo ese. sobra, hacemos 2, hacemos 3, hacemos Sí, 4, ¿no? claro. Total, pues ya Claro, no pasa ya nada. regresamos. También El bien. asunto es este. Sí, sí. Brian Epstein los salva, primero de romper, Ujú. los profesionaliza, los desahueva, los pone en un horario, o sea, no solamente los Ya. pone en horario, sino que además de eso, él les empieza a pagar. Ellos ya no cobran, ya no reciben, no, ellos reciben cheques, ellos reciben, o sea, se vuelven como empleados ya, de su propio negocio. Y Ya, además, estructura el negocio y los pone como una marca, ya, claro, y empieza. él se propone que firmen con un sello discográfico y lo logra. Y lo logra. Claro. Y eso es lo que, bueno, ese es el asunto. Entonces, él los pone en el mapa. Y después, él la caga porque la naturaleza de Brian Epstein era básicamente de un promotor de espectáculos. El pata no concebía, y se entiende, porque estamos Por el contexto. porque los Beatles son los primeros en hacer esto, pero Claro. estamos en una época en la que si tú tienes un grupo musical, lo que tú haces es te vas de gira. Claro. Ya. Y Brian la termina cagando en el 66 porque los pone en una gira demasiado larga en las que estuvieron amenazados de muerte en varios sitios. Aquí es cuando sale en el 66 es cuando John dice que los Beatles son más importantes que Jesucristo, que es una cita sacada totalmente de contexto porque él no estaba haciéndose el sobrado ni nada, era más bien Ni apología contra la religión. una cuestión de crítica cultural, claro. Y luego van a Filipinas, claro, las Filipinas, donde Ferdinand Marcos los recibe y luego los jóvenes no saben qué cosas están haciendo, no van a una cena a la que tenían que ir, y entonces los filipinos, el gobierno filipino dicen ya que nadie los proteja. Los jóvenes estaban ahí, imagínate, los Beatles ahí expuestos, y entonces ellos dicen no más, ya no nos vamos de gira nunca más. Y ahí es cuando Brian, entre otras cosas, ¿no? Entra en depresión y la termina cagando y se termina suicidando. Bueno, no sé si se suicidó por eso. Es una muerte accidental, ¿no? Claro. Y ahí es cuando los jugadores también se quedan sin brújula, pero con toda la libertad del mundo y empiezan a hacer experimentos y cosas. Y es un milagro que los patas hayan sobrevivido esos 3 años en Brian. 3 años más, exacto. Y sin embargo, son esos 3 años, los años en los que mucha gente dice son los mejores años de su carrera, ¿no? Lo cual es discutible. ¿Ah, sí, es discutible, pero a mí es que somos fans, pues bueno, a mí todos los años me parecen los mejores años. Lo que pasa es que todos los años tienen su cosita, ¿no? O sea, claro. Tú no puedes decir, oye, estos fueron mejores que estos otros porque están los años formativos, están los años auge de la comercialidad, ¿no? O sea, o comercialización, están los años donde se separan las giras y digamos, ellos se vuelven más un grupo de estudio, ¿no? Entonces, claro, tú no puedes comparar y decir, esto es mejor que lo otro, porque son distintos momentos, ¿no? Y cada momento tiene su cuestión, digamos, ¿no? Entonces. Pero una cosa fundamental, sin los Beatles, no hay, para empezar, sin los Beatles no hay Rolling Stones, no hay. Sí, los Rolling Stones se forman, y a mí me encantan, ¿eh? Y a mí me gusta, y la historia y todo. Pero, es otra onda y es lindísima, claro. Pero a ellos los inspira el formato de los Beatles y ellos ven, es posible que esto se pueda hacer. Entonces, eso es lo que los aglutina. Sin los Beatles no hay, bueno, Rolling Stones, no hay Kings, no hay Animals, y toda la Mercy Beat. Pero además de eso, como hablábamos la otra vez en otro episodio contigo, José Manuel, sobre el metal. Sí. Sin Beatles no hay heavy metal. Y te voy a decir por qué. O sea, simplemente, la primera canción de metal es Helter Skelter, whatever. Pero todos los actores fundamentales del metal siempre te dicen, mi grupo favorito, los Beatles. Sin los Beatles yo no me hubiera dedicado a esto. Es famoso. Ozzy Osbourne siempre lo dice. Yo le debo mi vida a los Beatles.
Man, ya. Lemmy de Motorhead también. O sea, todos estos patas Beatlemaníacos, porque es el formato. Claro, pero incluso ellos no hacen referencia a Helter Skelter como, oh, escuché esa canción y me inspiré, sino que incluso van un poco más atrás, ¿no? O sea, van a Robert Soul, Revolver, ¿no? Claro. O sea, como inspiración para lo que ellos hacen después, ¿no es cierto? Claro. Claro. Y luego la cuestión sí, de la imagen, proyectar el cool, ¿no? Las carátulas, o sea, eso claro. también, y esa es la intersección entre música y arte que no estaba sucediendo pues en los Estados Unidos, porque era producto comercial. Era un producto comercial, exacto. Esa foto del With the Beatles, puta, Sí. desde una perspectiva de diseño gráfico es impresionante. Claro, pero es la primera, ¿no? O sea, porque la que hubo antes, la del Please Please Me. Please Me. No, pero esa foto es un fotón también, ¿ah? ¿Cuál es la foto para la gente que no la ubica? ¿A qué foto? ¿Cuál es la imagen? ¿Qué sale ahí? Ellos están en los estudios, en los EMI, creo, Sí. los estudios, en el edificio del estudio, entonces no sé en qué piso es, pero es una foto que se ve desde arriba. abajo hacia o sea, arriba. ellos están arriba, perdón, se ve desde abajo y ellos están arriba, ¿no? Esa es la foto y famosa. lo que la gente dice, que la espontaneidad de la foto nunca se había visto en una carátula, porque ellos están ahí mirando abajo cagándose de risa. Claro, y le hacen la imagen. O sea, nosotros estamos tan acostumbrados a eso que no nos damos cuenta de que todo era cuadrado. En la industria del entretenimiento, todo era posado, todo era posado. Y luego, claro. Perdón, Fernando, pero en esa foto te das cuenta que es como, o sea, se trata de replicar como técnica, digamos, el formato anterior, ¿no es cierto?, de la pose de la foto, pero como dices tú, hay esa cosa más fresca, más espontánea. Claro. ¿No? Es como, ya, vamos a hacerlo así, pero vamos a poner nuestro toque particular. Claro, una cosa así. Ahí, como dato curioso, el otro día leí que para irnos más o menos al origen y ya no tirarnos tan allá, porque o sea, hay que analizar cada etapa y cada etapa tiene su power, ¿no? Porque incluso la última, hay mucho que le gusta más la última que las primeras, porque la última ya creo que nace la esencia ya mucho más vital de ellos, ¿no? Que le imprimen pues la onda después de haber ido a la India y todo, pero al principio hay una anécdota que, así como el logo de Rolling Stones, que costó creo que 10 libras, este pata Brian Epstein se va con Ringo a una tienda de baterías que se llama Drum City, que de ahí le llamaron Sound City después, y le dice al flaco, Ringo escoge su kit de baterías, y le dice, ya, yo quiero este, y el tío le dice, mira, cuesta 200 y tantas libras, y Brian Epstein le dice, no, flaco, aguanta, estás hablando con el mejor grupo de Liverpool y que va a ser el mejor, y uno de los mejores que va a existir en Londres. Yo no voy a pagar. Entonces el otro como que raya y dice, ya, bueno, ya, no me pagues. Llévate este de segunda de la misma marca, pero le vas a poner en la batería el nombre de la marca que yo represento, que es Ludwig. Y le encargan el logo a este pata. Y yo le voy a hacer el loguito y este tío les hace el logo por 5 libras. O sea, una locura. Y esa historia es cierta. Sí, claro. 5 libras costó el logo de los Beatles, el famosísimo logo que lo han registrado en los años 90, ni siquiera lo habían registrado. Bueno, pero es una locura. Eso te dice lo capo que era Brian Epstein, porque el pata siempre estaba buscando oportunidades, ¿no? Claro, un monstruo el tipo, pero ¿cómo los capta él? O sea, ¿los escucha dónde? Ahí en The Cavern, en el pub donde tocaban. La historia es curiosa, porque los Beatles hacen una grabación en Hamburgo, que es un poco más profesional. Hay estas cintas que mencioné hace un momento, donde incluso Ringo está con ellos tocando, pero es como una grabación en vivo, ¿no es cierto? Están en un pub tocando, entonces incluso se escucha a la gente en el background, ¿no? Atrás. O sea, te das cuenta que es en un pub, ¿no? Claro. Pero en ese momento hay un solista, que de hecho es un solista inglés, pero que estaba también haciendo su mini gira o algo ahí, coincide con los Beatles, que se llama Tony Sheridan. Y él... que era muy bueno, ¿eh? Que era bueno, sí. Tenía un estilo más bluesero, tal vez. No sé. ¿Sabes cuál era el problema de ese pata? Que era bronquero. Ya. Sí, era... Sí, ya, pero bueno, sí. Él tenía su banda,
su banda de músicos, pero se presentaba como solista con el formato ese que estábamos hablando, en que era Tony Sheridan y bla, 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 ¿no? No sé cómo se Claro. llamaba el grupo, era algo así como los Beat Brothers o algo así. Ujú. La cosa es que en un momento, no sé qué pasa con este grupo, que ellos necesitan grabar y creo que el sello Polydor les consigue una grabación, pero no Sí. tienen grupo. No sé cuál fue el problema, que no tenían grupo de apoyo, entonces no tenía música, algo pasó con los músicos, entonces los contratan a los Beatles para que toquen, eh, de background, ¿no? O sea, y este compadre cante, digamos, los temas que venía cantando él, ¿no? Entonces los Beatles se aprenden las canciones, van al estudio de grabación, graban, y el tema que se graba es el famoso, que, bueno, si han escuchado obviamente el Anthology, es el famoso My Bonnie, ¿no es cierto? Que es Tony Sheridan con los Beatles en el background. Entonces, ese disco, que es un 45 o algo así, ¿no? Aterriza en Liverpool, no sé si aterriza en Londres, pero aterriza en Liverpool y alguien se entera, en Liverpool, ¿no es cierto? Aterriza en Liverpool y alguien se entera y dicen, oye, han escuchado este grupo con este tipo, que no sé qué, y se vuelve popular. Entonces, así es como se entera Brian Epstein, porque Brian Epstein tenía su tienda de discos, ¿no es cierto? Claro, es que los Beatles ya tenían su fanbase, ya tenían Claro. un número de fans y dicen, oh, los Beatles han grabado un disco. Y Exacto. empiezan a ir a pedir, oye, ¿y el disco de los Beatles? Y Brian Epstein, la tienda de Brian Epstein tenía su lema era, lo tenemos, y si no lo tenemos, te lo conseguimos. Claro. Y el huevón, bueno, hay que conseguir esta huevada, pues. Claro, y no era una persona, sino que mucha gente se empezó a aparecer diciéndole, oye, ¿qué pasa con este disco? ¿Por qué no lo tienes? ¿No? Claro. Entonces, se aparece, entonces Brian Epstein se interesa, ¿no? Y dice, vamos a conseguir el disco, y es más, vamos a conseguir a los muchachos que han grabado el disco, y ahí es que empieza la relación entre ellos, ¿no es cierto? Entre él como manager y... O sea, fue una cosa de ese... O sea, en pocas palabras, si hubiesen quedado en Liverpool, quién sabe si esto hubiera ocurrido, ¿no? Probablemente sí, porque estaban en Liverpool, pero tantos grupos había en Liverpool que habrían sido uno más del montón, ¿no? Claro. Sí, Todos los efectivamente. mejores, pero calichines, pues, ¿no? Claro, claro, o no habrían destacado. Bueno, la cosa es que si te das La cuenta... mejor orquesta de salsa de Trujillo, ¿no? Pues. Claro. Bueno, si te das El cuenta, grupo 5 de Liverpool. Sería el grupo 4, entonces. el grupo 4. Pero si te das cuenta, o sea, hay una cosa curiosa que creo que se aplica para todas las cosas, digamos, de la humanidad en general. Tú cambias una cosita de la historia de cualquier cosa, ¿no? Bueno, en este caso es de Sí, los pues. Beatles. Cambias una cosita pequeña y el resultado podría haber sido completamente distinto, ¿no es cierto? Absolutamente. Y puedes cambiar cualquier cosa. Por ejemplo, puedes decir, bueno, ¿qué pasó si no, qué habría pasado si no iban a Hamburgo, ¿no es cierto? Cambias eso, a ver qué pasa, ¿no? O podría haberse dado el caso, ¿qué habría pasado si se quedaban en Hamburgo y no regresaban a Inglaterra, ¿no? Claro, el efecto mariposa. Claro. Exacto, el efecto mariposa, ¿no? Y O si y se el asunto regresaban. además es que las personalidades de los tres, del núcleo, ¿no? John, Paul y George, eran únicas. Y luego, ese era el problema que tenían con Pete Best. Pete Best no paraba con ellos. O sea, Claro. era mal baterista. Nunca quería parar con ellos y ni Claro. siquiera quería verse como ellos. Claro. Ellos necesitaban otro pata que le siguiera el chongo. Y conocían a Ringo y fue George el que trajo a Ringo. Claro. Claro, eran más patas ellos, ¿no? Y Ringo con George. Sí, sí, sí. Ahora, ellos van, el primer viaje que hacen a Londres para hacer la audición no es a Parlophone, sino es a Decca. Entonces van a Decca y hacen la audición en Decca, que es creo que en enero, es en Año Nuevo del 62, ¿no es cierto? Sí. Ajá. Van, hacen la audición y esa audición la hacen con Pete Best, ¿no? Y no sé si la razón, o la única razón, la razón principal es porque lo hicieron con Pete Best, pero resulta que el groove, el ritmo, la cuestión, el overall del sonido no les convenció a los de Decca, ¿no? Entonces, hacen la grabación esa existe, la registran, la guardan y le dicen, bueno, muy bien, gracias, hasta luego, y se regresan a eso a Liverpool, obviamente deprimidos. No nos llames, nosotros te llamamos, ¿no? Exacto, ¿no? Entonces, y se regresan a Liverpool y dicen, pucha, no funcionó, ¿no? Entonces, vamos a ver. Entonces, con el pasar de los meses, y esto creo que fue, no sé si fue en septiembre del mismo año, pero después Brian Epstein les consigue la audición con Parlophone, con George Martin, ¿no? Que es la famosa audición
y van con Pete Best también, ¿no? Y entonces incluso es curioso, pues no sé si ustedes han escuchado, hay una grabación, hay el tema que tocan es Love Me Do, porque ellos querían hacer un tema original, ¿no es cierto? No querían salir al mercado con un tema, con un cover. Y ese es otro de sus grandes contribuciones también. Claro. Claro. Entonces A van a Esta. Londres. A ver, ¿qué pasa con este tema? ¿Qué pasa con este tema? Ellos van a Londres, tienen la audición y con Pete Best, y a George Martin no le gusta. Y él sugiere y dice, no, ¿sabes qué? El grupo tiene una cosita, tiene su swing, tiene su cosa, pero Tiene su tumbado. hay algo que no está funcionando bien acá. Voy a traer un baterista de lo que le llaman un músico de estudio, ¿no? Un studio musician, ¿no? O sea, alguien que va a suplantar al baterista, y incluso él dijo, a mí no me importa si en la foto ponen al otro tipo, o sea, a mí no me importa quién ponen en la foto, pero vamos a grabar con este otro baterista porque no funciona, o sea, esta grabación no es suficientemente fuerte como para salir al mercado, ¿no es cierto? Entonces graban, a ver, ¿cómo se llama? No me acuerdo bien el nombre de baterista, creo que es algo así como Alan White o algo así, no me acuerdo exactamente. Alan White. Entonces, Alan bueno, White. entonces graban una versión con este Alan White, pero no sé cuál es primero, porque ellos incluso sugieren, ahí es cuando sugieren a Ringo, ¿no? ¿Por qué no hacemos una con Ringo? Entonces, creo que incluso la grabación con Ringo es tal vez antes de la Alan White, ¿no? Entonces sucede la de Pete Best, luego tienes la grabación con Ringo, y George Martin todavía no estaba muy convencido, entonces la versión que sale al mercado es la de Alan White con Ringo en la pandereta, ¿no? Entonces, eso es lo que se vende, digamos, ¿no es cierto? Claro. ¿No? Entonces, que Ringo obviamente estaba un poco deprimido porque él quería salir como baterista, y claro, si tú te das cuenta, en los discos no salen los créditos, entonces nadie sabe, si tú compras el disco, nadie sabe, esa batería no es Ringo, sino es este otro compadrito, ¿no es cierto? Man, ya. Entonces así es un poco la historia, o sea, no fue tan directo como Es que... una historia de casualidades, porque si los hubieran aceptado en Decca, nadie entiende por qué no los aceptaron, y esta es la razón, porque Brian Epstein era, o sea, con su tienda de discos era uno de los mejores clientes que Decca tenía, y Decca tenía historia de hacer ese tipo de tratos, ¿no? Tú eres un artista, ya te lo grabo y a ver qué pasa, o sea, no les iba a tomar nada, pero hubo ahí una persona que dijo no, y le dijeron, no, ¿sabes qué? No pierdas, incluso le dijeron, no pierdas tu tiempo en esta cuestión, ¿no? Concéntrate en tu tienda, o sea, lo ningunearon. George Martin no tenía interés en ellos. Los que siguen empujando son unos patas que al final terminan saliendo de la historia. Era gente que trabajaba con EMI, pero que lo que hacían era, ellos vendían los derechos de las canciones. Y entonces ellos están, jode. Y George Martin es divertido, es un poco divertido, porque en esa época George Martin tiene un amante, que después va a ser su segunda esposa, ¿no? Claro. Y el jefe de EMI se entera, y puta, y no, y estos patas le están diciendo, oye, pero hay esta oportunidad. Entonces el director de EMI, como castigo, le dice, ya, huevón, tú ahora vas a grabar a estos patas. Madre, dice. Entonces va, pero pasado. Claro, pero el asunto es este. Hace todo el teatro, ¿no? Sí, pero George Martin era también un pionero y era también un experimentador. Claro. Entonces, la suerte que tuvieron los Beatles es de encontrarse con este pata, porque si ellos hubieran grabado con alguien de Decca, sabe Dios si hubiera salido algo tan interesante como lo que después terminó saliendo, porque George Martin termina siendo parte integrante de la creatividad del grupo, pues, ¿no? Claro, lo más probable es que habrían salido, pues, no sé, 2 LPs o algo así, ¿no? Y 3 LPs, el grupo habría muerto en el sentido de que ya lo exprimen como la mayoría de los grupos pop, ¿no? Que le sacan 3, 4 álbumes para aprovechar el auge, el momento, y después ya esto se gastó, dale, claro, ¿no? next. Claro. Entonces, claro.
pero como dice Fernando, es el hecho, es todos estos cruces, ¿no? Los cruces Una de sucesión de personalidades. personalidades. Qué bestia, ¿no? ¿no? Sí, o sea, una serie de casualidades y el azar y la suerte en algunos casos también que influye y crean estos monstruos, ¿no? Claro. Ya bueno, ya, Exacto. sí, 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 y ya estamos con el tiempo, muchachos, ¿ah? Porque ya, como, no se olviden que es audio. A ver, dale, dale, Fernando, la última que quieres ahí, levantando la mano como chibones. Ay, Solo iba a decir que la tenemos que seguir, niño porque Nandito. ah, Sí, la tenemos que seguir definitivamente. Ahora, hay una. Escuchen esta. Linda, linda canción. Esta, no sé si se acuerdan ustedes, fue el 21 lento que pusieron en la fiesta de promoción. anda. No sé si se acuerdan, pero yo me El acuerdo fiesta de clarísimo. promoción con apagón y todo, ¿no? Porque tuvo su apagón esa Sí, fiesta, sí. ¿no? Tuvo se Claro. apagó, claro, pues la época de Alan y de los terroristas y todo Claro, eso, la sufrimos mal. Fue en el Pero infantil, ¿no? en el en infantil el fue. infantil, en En el el infantil fue. Yo me ¿Qué acuerdo tal? que estaba, bueno, yo me acuerdo clarísimo porque la flaca con la que fui, que era del colegio de San Marcos, creo que y la estaba persiguiendo tiempazo, colegio de hombres recontra chupado, yo ¿Cómo se timidazo. llamaba? Elizabeth y Germana se me olvidó, ya. Y Ok. entonces esta Eli, dije, No se diga más. acá cae, digo, aquí, estoy esperando el lento, ¿a qué hora llega el lento? Y los curos estaban ahí, creo que el padre Jaime se durmió en ese momento, ¡pum! El DJ puso un lento, el 21 que se puso en toda la fiesta. Y Y por ese lento me acuerdo clarísimo, porque fue el único momento de, ya pues, en ese momento, pues, chibolos, bailar lento era pues lo máximo, ¿no? Para cuando claro, estás afanando con una flaca, ¿no? Ese era el momento, ¿no? El momento, ¿no? Y si había feeling, bacán. Y si no había feeling, la flaca te tenía a medio metro así con los brazos estirados y Con la permitía que manita. corra el aire al medio, ¿no? O sea, ya claro. claro, o sea, que corra el aire, flaco, que corre el aire, ¿no? Pero, Qué pero yo me acuerdo de esta canción clarísimo y los Beatles pues influyó ahí en la fiesta de promoción, hasta en eso influía en mi vida porque, o sea, yo hincha de los Beatles desde que nací porque mi vieja me daba sus long plays y todo. Claro. Claro. Pero, Bueno, así empezamos todos, ¿no? O sea, yo me acuerdo la historia con Fernando, o sea, de hecho, los tres hemos estado desde primer grado, creo, ¿no? Porque empezamos de en el primer mismo grado. salón. Sí, sí, sí. Pero con Fernando es curioso porque yo me acuerdo, yo ya venía escuchando algunos discos de los Beatles antes de entrar al colegio, ¿no es cierto? Por los viejos, ¿no? Que te pasan Claro, son los long plays que están ahí, entonces tú agarras y dices, a ver, voy a escuchar este, ¿no? Claro. Y me acuerdo que conozco a Fernando, y salen, o sea, de tan temprana edad, teníamos 6 años o algo así, de tan temprana edad ya empezamos a conversar, oye, que yo tengo este disco, y yo le decía, oye, yo tengo este otro, y así es como, digamos, nació nuestra amistad, ¿no? O sea, intercambiando los discos que uno tenía y el otro no. Entonces, claro, los Beatles afianzaron su amistad también. Claro. Absolutamente. Bueno, con eso empezamos, ¿no? Y después con Pipo Chávez, pues, ¿no? Claro. Y con Pipo Chávez también, claro. Claro, porque ¿verdad? Pipo Chávez es gracioso esto, creo que es quinto o sexto grado, cuando nos revolvieron un poquito y nos mezclaron con las otras secciones. Así es, claro. A Fernando digamos, lo ponen en una sección con Pipo Chávez y Fernando me pasa el dato, ¿no? Y me dice, mira, este otro pata también tiene otros discos que tú y yo no tenemos, ¿no? Y entonces me lo presenta y yo empiezo ¿cómo se llama? A intercambiar también discos con Pipo y bueno, y así, digamos, se va abriendo el abanico, ¿no es cierto? Qué loco. Historia de 3 dinosaurios intercambiando long plays que ya no existen. ¿Ya ves? Y eso que después ya vienen los cassettes y después vienen los CDs y Claro. todo eso ya es historia, ¿no? O sea, Sí. aunque los viniles están regresando, ¿no? Los Sí, viniles. Bueno, claro que sí. por el feeling, por el vintage, Por el ¿no? feeling. Pero así es, así es. Pero No, bueno, entonces, muchachos, la dejamos para la próxima, así chócala para la salida. De todas maneras. Nico, comprometido. la próxima vez un poquito más tempranito, para no perderme el comienzo. No, le decimos que es más temprano para que llegue a tiempo. Claro, Para que llegue a tiempo. claro, sí, esa es la mejor, técnica, es la técnica para los latinos siempre, así, una Claro. hora antes para que llegue Una una hora hora tarde. antes, para que te aparezca Así así, es. puta madre, ¿para qué me llaman a esta hora? Sí. Bueno, muchachos, nos vemos, Bueno, ha sido un muchachos, gustazo y ya un gusto. terminamos esta Beatles 1 para expectativa para la Beatles 2. Un abrazo, Eso, muchachos, nos vemos. Un abrazo.